Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren, estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús. Que la bendición del Señor Todopoderoso llene sus vidas, deseando lo mejor para todos ustedes y su familia. Traigo a ustedes el tercer video del estudio escatológico de las profecías de Daniel. En este tercer video vamos a ver contundentemente cómo los datos que yo he estado hablando del año 2021 al 2028 salen de los estudios que hemos presentado anteriormente. Vamos a hacer un resumen de los videos del 1 y el 2 para demostrar los datos más importantes que podemos obtener en cada uno de esos videos. Es un resumen para luego aplicarlos a este nuevo estudio, el tercer video. Así que por favor les invito que si no han visto los videos 1 y 2, que le den una revisión para que tengan una base clara de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo? Demostrar de que toda esta información que está saliendo no es sacada de la manga de la camisa, tiene base bíblica, tiene base histórica y tiene base matemática. Quiero decirles de que la teología, la escatología y las matemáticas van de la mano. Usted no puede hacer escatología si no conoce la historia. No puede hacer escatología si no hace números. Todo eso va unido, es una sola cadena. La teología, la escatología y las matemáticas van de la mano. Hay un refrán muy popular que dice que una golondrina no hace verano. Hace muchos años, cuando yo viví en Canadá, yo viví 8 inviernos en Canadá, 8 años con mi esposa. Me acuerdo que cuando estábamos pasando el invierno y ya iba bajando el frío, entraba la primavera, aparecían las primeras golondrinas. Entonces con mi esposa nos alegrábamos porque ya mirábamos las golondrinas, es que ya viene, está cerca el verano. Cuando ya mirábamos que las golondrinas ya andan en manada, ya andan en 20, 30 golondrinas, entonces ya eso nos alegraba porque decíamos, ahora sí viene el verano. Ahí es donde surge ese término muy popular que dice, una golondrina no hace verano. ¿Qué quiero decir con esto? En el video 2 hice cálculos escatológicos del cual demostraba de que el tiempo de los gentiles equivale a 2625 años. Ese secreto lo descubrí de relacionar el peso específico de los metales que se usaron en la descripción de la imagen de Nabucodonosor. Y todo salió de relacionar el oro con los otros metales. De ahí salió ese valor de 2625 años. Pero alguien me puede decir, pero usted ¿cómo está seguro que son 2625 años el tiempo de los gentiles? Sí, tiene razón. Ahí es donde cae el refrán que dice que una golondrina no hace verano. Ya vamos a ver mayor información del cual vamos a hacer veracidad de que este dato es correcto. Porque si solo por mi parte, por mi estudio, demuestro que eso equivale, creo que no estaría muy seguro. Pero como yo sé que hay mayor información en la Biblia de que va a respaldar lo que yo estoy diciendo, entonces sí puedo asegurar de que el tiempo de los gentiles corresponde a 2625 años. Y vamos a dar la información al respecto. Continúe conmigo. En el video que contiene la parte 1 de este estudio, mencionamos que la escatología del final de los tiempos se mide a partir del período de Babilonia. Por eso Dios le mostró por medio de sueños a Nabucodonosor la imagen que turbó su espíritu. Dios le reveló a Daniel la imagen y le explicó a Nabucodonosor que existirían 4 imperios antes del final de los tiempos. Estos imperios son Babilonia, los medo-persas, Grecia y Roma. En el primer y segundo video se explica bien este tema. Resumiendo las 3 incursiones de Nabucodonosor, la primera incursión en el año 604 a.C. En esa primera incursión, Nabucodonosor se llevó parte de los utensilios del templo. Eso obligó a detener el continuo sacrificio por primera vez. En la segunda incursión, en el año 597 a.C., Nabucodonosor se llevó cerca de 10.000 ciudadanos judíos a Babilonia, considerando esto como la abominación desoladora. La tercera incursión ocurrió en el año 588 a.C. Después de 2 años de asedio de Nabucodonosor a Jerusalén, entró a la ciudad y destruyó el primer templo en el año 586 a.C.
Este es el templo que fue construido por el rey Salomón. En el capítulo 3 del libro de Daniel se describe la orden que dio Nabucodonosor para que se construyera una estatua de 60 codos de alto. Quiero que pongamos atención en esto. La primera fue una imagen que tuvo Nabucodonosor en un sueño y que el profeta Daniel le explicó. La segunda es una estatua que mandó a construir de oro y que representa el imperio neobabilónico del periodo del 625 hasta el 539 a.C. Quiero decirles que la Biblia guarda muchos códigos ocultos. Son secretos que Dios ha puesto ahí para aquellos que tienen sed de escudriñarla los encuentren. Sobre todo son códigos que son muy importantes para la profecía bíblica. En el video 2 explicaba que la altura de la imagen representa años. La imagen que mandó a construir Nabucodonosor tenía 60 codos de alto. El imperio neobabilónico duró 66 años. Si nosotros multiplicamos 66 años por 60, esto nos da 3.960 años. Si a este valor le restamos 1.335 años, ¿le recuerda haber visto este número alguna vez en alguna parte de la Biblia? Bueno, tenemos 3.960 años menos 1.335 nos da 2.625 años, que esto es el tiempo de los gentiles. Si a 2.625 años le restamos otra vez 1.335 años, nos da 2.625 menos 1.335 igual a 1.290 años. ¿Le recuerda haber visto este valor en alguna parte de la Biblia? En el capítulo 12 del libro de Daniel, en los versículos del 8 en adelante, se nos da una descripción de la conversación que tuvo Daniel con el ángel que le reveló la profecía. El versículo 8 nos dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1.290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1.335 días. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La profecía de Daniel 12, del versículo 8 al 12, es una profecía poderosa que tiene triple cumplimiento. Aquí hay otro código oculto, observe bien. Desde el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1.290 días. Bienaventurado el que llegue a 1.335 días. 1.290 días más 1.335 días nos da 2.625 días. Días en profecía equivale a años, es decir, habrá 2.625 años. Esto corresponde al tiempo de los gentiles medidos desde el tiempo de Nabucodonosor, cuando detuvo el continuo sacrificio en el año 604 a.C. Pero también corresponde a 2.625 días, desde que se detuvo el continuo sacrificio en el 604 a.C. hasta la abominación desoladora que inició en el segundo asedio de Nabucodonosor a Jerusalén el 16 de marzo del año 597. No hay registro de la fecha exacta en que el continuo sacrificio se detuvo. Busqué en los libros sagrados, también investigué en las crónicas de Nabucodonosor y tampoco encontré registro de ellos. Sin embargo, tenemos la fecha del inicio de la abominación desoladora, que es el 16 de marzo del año 597 a.C. Lo que hice fue que a partir de esa fecha conté 2.625 días para atrás, llegando al 12 de febrero del año 604 a.C. Esto quiere decir que los años que se han tomado para cada evento son los correctos. Los 3.960 años que salieron de multiplicar 66 años por 60 codos, que es la altura del estatua que mandó a hacer Nabucodonosor, eso lo explicaré en otro video. Veremos a qué corresponden estos años y por qué se restaron dos veces también 1.335 años.
Ya sabemos que el tiempo de los gentiles corresponde a 2625 años. También sabemos que desde el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora hay 1290 más 1335 días, que sumado nos da 2625 días. A partir de ahí haremos los cálculos escatológicos. El calendario gregoriano se divide en antes de Cristo y después de Cristo. No existe el año cero entre ambas épocas. Para conocer el inicio de la gran tribulación, simplemente vamos a tomar los 2625 años, que es el tiempo de los gentiles, y le restaremos 604 años cuando fue detenido el continuo sacrificio por primera vez por Nabucodonosor. Esto nos da 2625 años menos 604 años es igual a 2021. Esto corresponde al año 2021 de la era cristiana, como inicio de la gran tribulación. Para conocer el final de la gran tribulación haremos lo mismo, pero restando el año de inicio de la abominación desoladora, que fue en el año 597 a.C. Para eso tenemos 2625 años menos 597 años es igual a 2028. El final de la gran tribulación correspondería al año 2028 de la era cristiana. El periodo de la gran tribulación es de 7 años. Por eso digo que esta profecía tiene triple cumplimiento, porque hay 2625 días de la tribulación del pueblo judío y que fue realizada por Nabucodonosor cuando detuvo el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Habrán 2625 días en el periodo de la gran tribulación. Y hay 2625 años, que es el tiempo de los gentiles y que sirve para calcular la fecha posible de la gran tribulación. Correspondería entre el año 2021 al 2028. Siempre respaldando el periodo de la gran tribulación, que en nuestros cálculos escatológicos corresponde entre el año 2021 y el 2028, tenemos otra profecía que respalda este dato. Esto corresponde a Mateo 24. Cuando el Señor les explicaba a sus discípulos sobre el tiempo de su venida, les decía que habría gran tribulación, cual no ha habido nunca ni la habrá jamás. Mateo 24, en el versículo 6 nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7 nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 nos dice: y todo esto será principio de dolores. Luego los versículos 11 y 12 nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Siempre en Mateo 24, los versículos 14 y 15 nos describe: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda. Pongamos mucha atención. El Señor Jesucristo está poniendo como referencia la profecía de Daniel 12, el capítulo 12, lo que hemos estado describiendo anteriormente como la abominación desoladora, porque así como en el pueblo de Israel tuvo una abominación desoladora, eso va a volver a repetirse en la gran tribulación. La profecía de Daniel en el capítulo 2, y el Señor lo menciona y lo describe. Siempre en Mateo 24, el versículo 32 y 33 nos da una revelación asombrosa. Leamos: de la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. El Señor Jesucristo está poniendo como referencia la higuera. La parábola de la higuera se refiere a la nación de Israel, el nacimiento del Estado de Israel. Esto ocurrió el 14 de mayo de 1948. Aquí tenemos como referencia a la higuera.
Esto es el nacimiento del Estado de Israel. El Señor nos dice que la gran tribulación vendría desde el nacimiento de la higuera. En otras palabras, el nacimiento del Estado de Israel. Esto ocurrió el 14 de mayo de 1948. Pero también nos dice que no pasaría esa generación hasta que todo esto aconteciera. Ahora hay un dato muy importante que debemos de conocer. ¿A cuántos años corresponde una generación? La Biblia nos dice en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En otras palabras, la edad del ser humano son 80 años. Obviamente estamos hablando de 80 años como edad promedio para una generación. No es que las personas van a vivir 80 años, hay personas que viven 90, 100 años, pero una persona que vive más de ese tiempo, que le dé gloria a Dios porque ha sido bendecida con una vida bien prolongada. Pero la edad promedio para una generación del ser humano son 80 años. Toda esta información nos ha servido para hacer escatología. Veamos lo siguiente. El nacimiento del Estado de Israel fue el 14 de mayo de 1948. Una generación es igual a 80 años. Ahora sumemos el año 1948 más 80 años, que es una generación. Eso nos da el año 2028, o sea, el final de la gran tribulación, el final del apocalipsis. Si ahora al año 2028 le restamos 7 años, que corresponde a la gran tribulación, esto nos da el año 2021. En otras palabras, toda la información que hemos sacado de Daniel, el capítulo 12, aquí con la profecía de Mateo 24, estamos obteniendo los mismos resultados. En otras palabras, la Biblia no se contradice. En otro video vamos a hacer cálculos matemáticos a través de la astronomía y vamos a demostrar lo que dice la Biblia, que una generación corresponde a 80 años. El Señor es sabio, no se equivoca. La palabra de Dios es infalible, no se equivoca nunca. Bendiciones para todos, hermanos, y a prepararnos, porque el apocalipsis ocurriría entre el 2021 y el 2028, de acuerdo a todos estos estudios que yo he realizado. Y todo es sacado de la palabra de Dios, de la Biblia. Esto no es ningún invento mío. Quiero invitarles a que se suscriban a mi canal y que compartan este video, así como todos los demás videos, con los hermanos de la iglesia. Transfieran esta información, no se la guarden, no se la queden ustedes. Esto es para compartirla con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene que estar sabido de los eventos que vienen a partir de este año 2021. Las cosas van a ir empeorando. Para el año 2024 se espera ya la marca de la bestia. Para el año 2024 el anticristo también va a tomar posesión del gobierno mundial. Y para el año 2024 van a ocurrir muchos eventos. Recordemos que la bestia se le va a dar autoridad por 42 meses, 3 años y medio. Bendiciones.